Capítulo 11. La fe. En este capítulo debo hablar acerca de lo que los cristianos llaman fe. Gruesamente hablando, los cristianos parecen usar la palabra fe en dos sentidos o dos niveles, que exploraré uno después del otro. En el primer sentido significa simplemente creencia, aceptar o considerar verdaderas las doctrinas cristianas. Ello es bastante simple. Pero lo que deja perpleja a la gente, al menos a mí solía dejarme perplejo, es el hecho de que los cristianos consideran la fe en este sentido como una virtud. A menudo preguntaba cómo era posible que fuera una virtud. ¿Qué hay de moral o de inmoral en creer o no creer un conjunto de aseveraciones? Obviamente, solía decir, un hombre sano acepta o rechaza cualquier aseveración no porque lo desee o no lo desee, sino porque la evidencia lo satisface o no lo satisface. Si se equivocara acerca de lo satisfactorio o insatisfactorio de esa evidencia, ello no significaría que era una persona mala, sino tan solo que no era muy inteligente. Y si pensara que la evidencia era insatisfactoria, pero a pesar de ello intentara obligarse a creer, sería simplemente estúpido. Bien, creo que tomaré ese punto de vista. Sin embargo, lo que no veía en ese entonces, y mucha gente no ve todavía, era esto. Yo estaba suponiendo que si la mente humana acepta una vez que una cosa es verdadera, automáticamente seguirá considerándola verdadera hasta que surja alguna razón real para reconsiderarlo. De hecho, estaba asumiendo que la mente humana está totalmente regida por la razón, pero no es así. Por ejemplo, mi razón está perfectamente convencida, con buenas evidencias, de que los anestésicos no me asfixiarán y los cirujanos bien entrenados no comenzarán a operar hasta estar yo inconsciente. Pero eso no cambia el hecho de que cuando me tienen en la mesa de operaciones y me ajustan su horrible máscara en la cara, comienza dentro de mí un pánico simplemente infantil. Empiezo a pensar que me vaya a ahogar y me aterro ante la idea de que van a empezar a cortar antes de estar yo verdaderamente anestesiado. En otras palabras, pierdo mi fe en los anestésicos. No es la razón la que me hace perder la fe, al contrario, mi fe está basada en la razón. Lo hace mi imaginación y mis emociones. La batalla se da entre la fe y la razón por un lado y la emoción y la imaginación por el otro. Cuando se piensa en ello, se descubre una gran cantidad de ejemplos de esto. Un hombre sabe, sobre la base de evidencia perfectamente buena, que una hermosa niña que conoce es una mentirosa e incapaz de guardar un secreto y que no debe confiarse en ella. Pero cuando se encuentra con ella, su mente pierde la fe en ese conocimiento. Comienza a pensar, quizás sea diferente esta vez. Y una vez más se comporta como un tonto y le dice algo que no debiera haberle dicho. Sus sentidos y emociones han destruido su fe en lo que realmente sabe que es verdad. O tomen un niño que está aprendiendo a nadar. Su razón sabe perfectamente que un cuerpo humano sin apoyo no necesariamente se hunde en el agua. Ha visto a docenas de personas flotar y nadar. Pero todo el asunto es si podrá seguir creyendo esto cuando el instructor quite su mano y lo deje sin soporte en el agua. O si súbitamente dejará de creerlo, le entrará el pánico y se irá al fondo. Lo mismo sucede con el cristianismo. No le estoy pidiendo a nadie que acepte el cristianismo si su mejor razonamiento le dice que el peso de la evidencia está en contra. Ese no es el punto en que entra la fe. Pero suponiendo que la razón de un hombre decide que el peso de la evidencia está a favor, puedo decirle lo que le va a suceder en las próximas semanas. Llegará un momento en que haya malas noticias, o se presenten problemas, o esté viviendo entre muchas personas que no creen, y de súbito se despertarán sus emociones y lanzarán una especie de devastador ataque sobre su creencia. O vendrá un momento en que desea a una mujer, o quiere decir una mentira, o se siente muy satisfecho de sí mismo, o ve la oportunidad de ganar un poco de dinero en una forma no totalmente limpia. Algún momento, de hecho, en el que sería muy conveniente que el cristianismo no fuera verdad. Y otra vez sus ganas y deseos se lanzarán al ataque. No estoy hablando de momentos en los cuales surja alguna nueva razón real contra el cristianismo. Estoy hablando acerca de momentos cuando un simple estado de ánimo se levanta contra él. Ahora bien, la fe, en el sentido en que aquí estoy usando la palabra, es el arte de permanecer apegado a las cosas que la razón una vez ha aceptado, a pesar de los cambiantes estados de ánimo. Porque el ánimo va a cambiar, no importa cuál sea la perspectiva que la razón tome, sé eso por experiencia. Ahora que soy cristiano, tengo estados de ánimo en que todo el asunto parece muy improbable, pero cuando era ateo tenía estados de ánimo en los que el cristianismo parecía terriblemente probable. Esta rebelión de los estados de ánimo en contra del verdadero yo sobrevendrá de todas maneras. Es por ello que la fe es una virtud tan necesaria.
A no ser que se ponga en su sitio a los estados de ánimo, jamás podrá ser un cristiano cabal, o ni siquiera un ateo cabal, sino tan solo una criatura vacilando de aquí para allá, cuyas creencias dependen realmente del clima y de la digestión. En consecuencia, se debe entrenar el hábito de la fe. El primer paso es reconocer el hecho de que los estados de ánimo cambian. El siguiente es asegurarse de que, si una vez se ha aceptado el cristianismo, entonces deliberadamente habrá que poner ante la mente todos los días algunas de sus principales doctrinas. Tal es la razón de que las oraciones diarias y las lecturas religiosas e ir a la iglesia sean partes necesarias de la vida cristiana. Necesitamos que se nos recuerde continuamente aquello en lo que creemos. Ni esta creencia ni ninguna otra permanecerá automáticamente viva en la mente. Debe ser alimentada, y de hecho, si se examinara a 100 personas que han perdido la fe en el cristianismo, ¿cuántas de ellas, me pregunto, se habrán alejado llevadas racionalmente por argumentaciones honestas? ¿No sucede que la mayoría de la gente simplemente se deja arrastrar por inercia? Ahora debo ocuparme de la fe en el segundo sentido, el más alto, y es lo más difícil que he enfrentado hasta ahora. Quiero enfocar el tema volviendo al de la humildad. Recordarán que dije que el primer paso hacia la humildad era darse cuenta de que uno es orgulloso. Quiero agregar ahora que el paso siguiente es hacer un esfuerzo serio por practicar las virtudes cristianas. Una semana no es suficiente. A menudo las cosas van como una seda la primera semana. Traten 6 semanas. Para ese entonces, habiendo, hasta donde uno puede ver, retrocedido completamente o incluso retrocedido más allá del punto desde el cual comenzó, uno descubrirá algunas verdades acerca de sí mismo. Nadie sabe cuán malo es hasta que ha tratado muy intensamente de ser bueno. Es corriente encontrarse con la tonta idea de que la gente buena no sabe lo que significan las tentaciones. Eso es obviamente falso. Solo aquellos que resisten la tentación saben lo fuerte que es. Después de todo, descubrimos la fuerza del ejército alemán luchando contra él, no rindiéndonos. Se descubre la fuerza de un viento intentando caminar contra él, no echándose al suelo. Un hombre que cede a la tentación tras 5 minutos simplemente no sabe cómo habría sido una hora después. Es por ello que la persona mala, en cierto sentido, sabe muy poco de la maldad. Ha vivido una vida protegida por el perpetuo ceder. Nunca descubrimos la fuerza del impulso maligno dentro de nosotros hasta que intentamos luchar contra él. Y Cristo, porque es el único hombre que nunca sucumbió a la tentación, es también el único que sabe a cabalidad lo que significa la tentación, el único ser completamente realista. Muy bien, entonces, lo principal que aprendemos de un intento serio de practicar las virtudes cristianas es que fallamos. Cualquier idea de que Dios haya puesto una especie de examen o de que podríamos obtener buenas calificaciones mereciéndolas tiene que ser extirpada. Cualquier idea acerca de una especie de trato, cualquier idea de que podríamos llevar a cabo nuestra parte del contrato y así poner a Dios en deuda con nosotros, de tal manera que en simple justicia tuviera que llevar a cabo su parte, tiene que ser extirpada. Pienso que todo aquel que tiene una vaga creencia en Dios, hasta el momento en que se hace cristiano, tiene en mente la idea de un examen, de un trato. El primer resultado del verdadero cristianismo es hacer volar esa idea en pedazos. Cuando la encuentran en pedazos, algunas personas piensan que ello significa que el cristianismo es un fracaso y se retiran. Parecen imaginarse que Dios es bastante simplote. En verdad, por supuesto, Él sabe esto perfectamente. Una de las cosas que tiene a cargo el cristianismo es hacer volar esa idea en pedazos. Dios ha estado esperando que descubras que no se trata de ganar una buena nota en este examen o ponerlo en deuda contigo. Luego viene otro descubrimiento. Cada una de tus facultades, tu poder de pensar o de mover tus miembros de tiempo en tiempo, te ha sido dada por Dios. Si dedicaras todos los momentos de tu vida exclusivamente a su servicio, no podrías darle nada que en cierto sentido ya no le perteneciera. Así que cuando hablamos de alguien que hace algo por Dios o le ofrece algo a Dios, te diré de qué se trata exactamente. Es como un niño pequeño que va donde su padre y le dice: «Papá, dame 6 peniques para comprarte un regalo de cumpleaños». Por supuesto, el padre lo hace y se siente complacido con el regalo del niño. Todo es muy agradable y como debe ser. Pero solo un idiota pensaría que el padre ha quedado con 6 peniques a su favor en la transacción. Cuando se descubren estas dos cosas, Dios realmente puede comenzar su obra. Es después de esto que comienza la vida real. La persona está despierta ahora. Ahora podemos hablar de la fe en el segundo sentido.